¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos al resumen de noticias de hoy, 14 de octubre, año 2019. Vamos con la información. El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, indicó que para este jueves 17 de octubre, en el pleno de dicha institución, se revisará la admisión de demanda competencial por la disolución del Congreso de la República. En conferencia de prensa, Blume Fortini señaló que llevará el recurso presentado por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olechea, contra el Poder Ejecutivo a raíz de la decisión tomada el 30 de septiembre. En ese sentido, señaló que se elegirá un ponente encargado para el caso. Posteriormente se revisará si es admisible o no, o si es procedente, y se correrá al traslado a la parte emplazada para contestar a la demanda. Luego de ello se realizará una audiencia del recurso. El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, anunció que este jueves 17 de octubre el pleno del ente que dirige evaluará el pedido de incorporación de Gonzalo Ortiz de Ceballos, primo del ex titular del Congreso disuelto, Pedro Olechea. Asimismo, Blume Fortini informó que recibió dos solicitudes del abogado de familiar de Olechea, Álvarez Calderón, y de algunos miembros del disuelto Parlamento, quienes reclamaron que el proceso de elección de los integrantes del Tribunal Constitucional aún no concluye. El último 1 de octubre, Olechea Álvarez, quien es presidente de la Comisión Permanente, pidió al Tribunal Constitucional la oficialización de la designación de su primo como magistrado. Para ello, adjuntó un documento en el que informó que la resolución que certifica el nombramiento de su familiar fue enviada al diario oficial El Peruano, pero que aún no es publicada. La Comisión de Venecia brindó su informe final con respecto al proyecto de adelanto de elecciones planteada por el Ejecutivo y precisó que todo proceso de reforma constitucional debe presentar el principio de separación de poderes. Según el documento publicado en la página web del órgano consultivo, vincular el proyecto de ley a una moción de confianza es inusual, y aunque el mandatario puede iniciar la reforma con la aprobación del Consejo de Ministros, el Congreso debe ratificar los cambios. Sin embargo, indica que la Constitución peruana no especifica alguna limitación explícita con asuntos relacionados a la cuestión de confianza. Con respecto al Tribunal Constitucional, señaló que le compete decidir si las propuestas para las reformas estarían relacionadas a la moción propuesta por el jefe del gabinete. El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez, negó que haya recomendado la contratación de Erika Fernández Carrasco, madre de su hijo, en la Comisión de Ética del disuelto Congreso de la República. Todo parlamentario tiene la discrecionalidad y no tiene mandato imperativo para recibir órdenes de nadie. La señora Sánchez era la presidenta de la Comisión de Ética y ella es la que evalúa las hojas de vida y ha tomado la decisión de contratar a... ¿Usted recomendó a la señora? Claro, no he recomendado yo a la señora. La señora Yanet Sánchez dice que usted se la recomendó. Llegan las hojas de vida a sus manos de ella y ella es la que evalúa. Yo no he recomendado a nadie. A sus manos de ella llegan hojas de vida. Yo no tengo absolutamente nada que ver con la contratación. Es más, ¿ella está mintiendo? Yo lo que les pido es que, digamos, no expongamos más a esta señora, porque es una mujer, y tiene que responder por qué le ha contratado. Yo no le he contratado. En concreto, ella dice que usted se la recomendó, ministro. Es un concurso público. Son cargos de confianza de la presidenta de comisión y ella ha tomado a consideración. Yo ya aclaré. Yo ya mandé una aclaración a la prensa. Y ahí, por favor, bueno, esta mañana en Radio Santa Rosa, Rosa María Palacios indicó que el verdadero acto de usurpación de funciones fue con el titular de la Comisión Permanente del disuelto Congreso de la República, Pedro Olechea, tomó juramento a Mercedes Arauz como presidenta encargada del Perú. Y
en el punto de la política, por supuesto, las cosas se comenzaron a calentar desde el viernes con esta denuncia por usurpación de funciones planteada por el Procurador del Estado contra el, a ver, ¿cómo lo llamamos? Expresidente del Congreso. No, presidente de la Comisión Permanente. Presidente de la Comisión Permanente. Pero era una pregunta recurrente, Rosa María. Muchos oyentes nos preguntaron durante toda la semana si era una usurpación la que está haciendo el señor. Yo creo que hay que distinguir varios momentos, ¿no? ¿Han habido momentos de usurpación? Yo creo que sí. O sea, en el momento en que Pedro Lachea juramenta a Mercedes Arauz, todo el Perú fue testigo de un acto delictivo, porque de verdad, tal es así que ella renunció al día siguiente, pero digamos, fue una juramentación espuria porque no tenía ninguna base constitucional. Y de eso nadie ha vuelto a hablar. Ese es el verdadero acto de usurpación, creo yo. El de tratar de imponer a una presidencia falsa, ¿no es cierto? Sobre la base de una interpretación absolutamente antojadiza de la Constitución, que no ha salido a defender, como ustedes verán, ningún doctor Truquini, ¿eh? O sea, ningún constitucionalista se ha atrevido a decir que eso que vimos es constitucional. Entonces yo, si hubiera sido el procurador, hubiera ido por ahí, ¿no? Y yo lo dije al día siguiente, que alguien, ojalá que Mercedes Arauz tenga un buen amigo que le diga que eso es usurpación de funciones. Y no lo hizo sola. Le toma el juramento el presidente del Congreso. Obviamente hubieron otros ahí también que aplaudían, ¿no? Aupaban y todo lo demás, pero ese acto es, creo yo, mucho más grave que presentar una demanda competencial arrogándose el título de presidente del Congreso, ¿no? Pero en fin, yo creo que lo que hay es más bien, como se dice, una guerra de guerrillas, ¿no? Es decir, Olachea presenta la demanda, al día siguiente el procurador lo denuncia. Es algo así como, tú me mandas tus abogados, yo te mando a mis abogados, ¿no? Claro. 2 disparos, 3 disparos, parece una ranchera mexicana, ¿ya? Pero es más que nada eso. Es más que nada eso. Reitero, si hay un acto de usurpación manifiesta, donde sí efectivamente yo creo que los implicados tendrían que responder, es por la juramentación de Mercedes Arauz. ¿Y eso todavía lo pueden denunciar? Pero por supuesto está absolutamente vigente, no ha pasado hace 30 años, ha pasado hace 15 días. Hace 15 días Mercedes Arauz juramentó como presidente de la República. En una juramentación absolutamente espuria que pudo haber causado mucho daño, mucha zozobra y mucho desconcierto. O sea, el Perú tiene 2 presidentes, decía la gente. ¿Qué está pasando acá? Y de ahí tú estuviste en la calle, la indignación. Y además, no solamente 2 presidentes, sino luego que era un acto simbólico. ¿Simbólico de qué? Del caos. Porque lo único que puede simbolizar eso es que es un desastre, ¿no es cierto? Entonces, yo sí creo que ahí hay una causa, en ese acto. No en que el presidente del Congreso se dirija al Tribunal Constitucional. Ahora, en todo caso, el Tribunal Constitucional es el que tiene que defender, ¿no es cierto?, al señor Lachea o desestimar su pretensión. O sea, ¿en qué sentido? O sea, el primer acto es que, lo expliqué paso a paso. El Tribunal Constitucional recibe la solicitud del señor Lachea y tiene que establecer, primero, ¿el señor Lachea es competente para actuar o no? Eso es lo primero. No es competente para actuar, chao, se acabó. Ahora, segundo, dice, sí es competente para actuar. Muy bien. Entonces vamos a ver la cautelar. Bueno, jamás en la historia del Tribunal Constitucional se ha suspendido un proceso electoral en marcha, donde hay otro poder del Estado. Es decir, el Jurado Nacional de Elecciones ya empezó a trabajar. El Jurado Nacional de Elecciones también tiene sus competencias. ¿Puede el señor Olachea, con una demanda competencial, suspender las competencias del Jurado Nacional de Elecciones? No lo puede, pues. No puede. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones puede participar y decir, señor, yo estoy acá, por si acaso. Entonces, yo no creo que suspendan el proceso electoral en absoluto. En Putumayo, Colombia, José Narciso Muchavisoy, profesional de Administración de Empresas y Taita del pueblo Kansá, quien participa como auditor en el sínodo, nos comenta sobre el cuidado de la Amazonía y de los pueblos amazónicos.
Mi nombre es José Narciso Jamio y Muchavisoy, soy del pueblo Cabancantrá del Putumayo, Colombia. Estoy participando en este importante evento del Sínodo con la esperanza de poder hacer escuchar la voz de nuestros pueblos de la Amazonía para que fortalezcan nuestra identidad y nuestros valores. Esperamos que el mundo comprenda que nuestros pueblos pueden aportar mucho para que podamos vivir mejor y no tengamos tantas dificultades como las que hemos escuchado en los últimos meses, cuando ha habido tantos incendios, tantas contaminaciones en los ríos, en el aire, y ahora queremos que el mundo nos ayude a que esta Amazonía esté mejor para bien de todo el mundo. Hasta aquí la información en Radio Santa Rosa. No olviden compartir todas estas noticias a través de las redes sociales. Conmigo será hasta mañana.